En la comisaría de Madrid. Bajo las luces frías y fluorescentes. Javier López sintió el clic de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas mientras el policía lo empujaba contra la pared, acusándolo de resistencia a la autoridad. Lo que había empezado como una discusión acalorada en un bar gay del barrio de Chueca se convirtió en un arresto brutal. Pero nadie sabía que Javier no estaba luchando por sí mismo, sino por proteger a Antonio, su amante secreto, de un asalto homofóbico disfrazado de intervención policial. Y cuando el juez leyó los cargos al día siguiente, Javier miró al suelo, sabiendo que esta detención no solo destruiría su carrera como profesor, sino que desenterraría el secreto que había enterrado durante años en su matrimonio heterosexual. Javier había construido su vida como una fortaleza inquebrantable. A los 45 años. Era un hombre respetado en el colegio secundario donde enseñaba historia, en las afueras de Madrid. Su esposa, María, una mujer devota y trabajadora en una oficina de seguros, lo veía como el pilar de la familia. Su hijo, Miguel, de 16 años, lo admiraba por su firmeza y sus lecciones sobre justicia social. Pero debajo de esa fachada, Javier luchaba con una identidad que había reprimido desde la adolescencia. En la España posfranquista, donde la democracia había abierto puertas a la comunidad LGBT, él había elegido el camino seguro: casarse, tener un hijo y ocultar sus deseos. Antonio había entrado en su vida hace 2 años. Un pintor bohemio de 40 años que vivía en Malasaña, con quien compartía noches robadas en apartamentos discretos. Antonio era todo lo que Javier no se permitía ser: abierto, apasionado, sin miedos. Pero esa noche, en el bar, un grupo de hombres ebrios había empezado a insultarlos. Y cuando un policía intervino pero se puso del lado de los agresores, Javier no pudo contenerse. Empujó al oficial para defender a Antonio. Y ahora pagaba el precio. Miguel recibió la llamada de su madre esa misma noche. «Tu padre está en problemas», dijo María con voz temblorosa. Miguel, que estaba estudiando para sus exámenes finales en su habitación, sintió un nudo en el estómago. Su padre nunca había sido arrestado, era el hombre que le enseñaba a respetar la ley. Al llegar a la comisaría, vio a Javier sentado en una banca, con moretones en el brazo y una mirada de derrota que nunca había visto. «¿Qué pasó, papá?», preguntó Miguel. Pero Javier solo murmuró: «Un malentendido. Vuelve a casa». María insistió en que era un error, que Javier había sido víctima de un robo o algo similar. Pero Miguel, con su intuición adolescente, sintió que había más. Esa noche, revisando el teléfono de su padre que había quedado en casa, encontró mensajes de Antonio: «Te amo. Pero esto nos está destruyendo». El mundo de Miguel se tambaleó. Su padre, el héroe, era gay. Y no solo eso, sino que había un amante involucrado. Al día siguiente, en el juzgado provisional, Javier se declaró inocente de resistencia a la autoridad. Pero el fiscal presentó testigos, los hombres del bar que lo acusaban de agresión, y el policía que juraba que Javier lo había atacado sin provocación. Antonio, aterrorizado por su propia exposición, no apareció. Javier sintió la traición como un cuchillo en el pecho. Había arriesgado todo por él. Y ahora estaba solo. María, sentada en la audiencia, lloraba en silencio.
creyendo aún en la versión de su esposo de un incidente casual. Miguel, a su lado, luchaba con sus emociones. ¿Debía confrontar a su padre? ¿O guardar el secreto para proteger a la familia? La presión social en su colegio era palpable, los rumores sobre gays eran crueles. Y Miguel había defendido a amigos acosados. Pero ahora era personal. Decidió esperar. Observar. Pero la culpa lo carcomía, si su padre era inocente en el fondo. ¿Por qué mentir? La semana siguiente fue un torbellino. Javier fue suspendido de su trabajo. Y los periódicos locales publicaron la noticia: profesor arrestado por altercado en bar. Los vecinos cuchicheaban. Y María empezó a dudar. ¿Hay algo que no me estás contando?, le preguntó una noche, mientras Miguel escuchaba desde el pasillo. Javier negó todo. Pero su voz temblaba. Antonio. Por fin. Lo llamó: no puedo testificar. Javier. Mi familia no sabe nada de mí. Era una traición profunda. Javier había sacrificado su estabilidad por alguien que ahora lo abandonaba. En su interior, el conflicto rugía. ¿Había sido correcto ocultar su sexualidad? ¿Valía la pena el dolor que causaba a su familia? Miguel. Meanwhile, investigó en Internet sobre derechos LGBT en España. Descubrió que, aunque el matrimonio gay era legal desde 2005, el estigma persistía en círculos conservadores. Su abuelo, un católico estricto, ya amenazaba con desheredarlos si salía a la luz cualquier escándalo. Miguel confrontó a su padre en privado. ¿Se lo de Antonio?, dijo. Y Javier palideció. No es lo que piensas, balbuceó. Pero Miguel insistió: eres gay. Papá. ¿Por qué lo escondes? Javier rompió en llanto, confesando años de represión. El miedo al rechazo. El amor por María como amiga pero no como pareja. Miguel sintió una mezcla de ira y compasión. ¿Y mamá? ¿La has traicionado todo este tiempo? Javier asintió, aceptando el peso de sus decisiones. Esa noche, Miguel decidió que no podía dejar que su padre cargara solo con las consecuencias. Pero la familia se fracturaba. María encontró un mensaje viejo y explotó en una discusión feroz, acusando a Javier de destruir su vida. «Has mentido durante 20 años», gritó. Javier, destrozado, se mudó temporalmente a un hotel, dejando a Miguel en medio del caos. El juicio se acercaba. Y Javier consideraba declararse culpable para evitar más exposición. Pero Antonio, atormentado por la culpa, lo visitó en secreto. Lo siento, dijo. Pero si testifico, pierdo mi trabajo como artista en una galería conservadora. Javier lo perdonó a medias. Pero la traición lo endureció. Meanwhile, Miguel lidiaba con sus propios demonios. En el colegio, un amigo le confió que era gay. Y Miguel lo apoyó. Pero internamente cuestionaba si su padre había tomado el camino equivocado al ocultar todo. La presión social lo asfixiaba. Rumores sobre el arresto de Javier llegaban a sus oídos. Y algunos compañeros lo miraban con lástima o desprecio. Decidió hablar con un consejero escolar, quien le explicó los impactos psicológicos de vivir en el closet: depresión, ansiedad, rupturas familiares. Miguel se dio cuenta de que su silencio era cómplice en el sufrimiento de su padre. Una noche,
Javier y Miguel tuvieron una conversación profunda en el Parque del Retiro. He pagado un precio alto por mis mentiras, admitió Javier. Pero tú no tienes que hacerlo. Miguel, con lágrimas, prometió apoyarlo, pero exigió honestidad. Al día siguiente, María presentó papeles de divorcio. Un golpe que Javier esperaba pero que lo dejó vacío. La familia que había construido se desmoronaba. Y él se preguntaba si la autenticidad valía tal destrucción. Antonio, finalmente, decidió no testificar, priorizando su propia seguridad, lo que selló su ruptura con Javier. La traición fue el catalizador para que Javier enfrentara su realidad. Había sacrificado demasiado por un amor que no era recíproco. El juicio comenzó en el Tribunal de Madrid, con una sala llena de curiosos y periodistas. Javier, vestido con un traje gastado, se sentó en el banquillo, sintiendo los ojos de todos sobre él. El fiscal pintó un cuadro de un hombre violento, ignorando el contexto homofóbico del incidente. El acusado resistió a la autoridad sin razón. Declaró. Javier, aconsejado por su abogado, permaneció en silencio sobre su orientación sexual, temiendo que complicara las cosas. María, en la audiencia, lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. Miguel, a su lado, apretaba los puños. Sabía la verdad, su padre había empujado al policía para proteger a Antonio de un golpe. Pero revelar eso significaba outing a su padre públicamente. Durante el testimonio del policía, las mentiras fluyeron. El señor López me atacó sin provocación, dijo el oficial, omitiendo que había ignorado los insultos homofóbicos. Javier sintió la injusticia quemándole por dentro. Su abogado contraatacó, presentando testigos del bar que confirmaron el acoso. Pero ninguno mencionó la relación romántica. Antonio había prometido un mensaje anónimo de apoyo, pero no llegó. La traición se profundizaba. Javier se dio cuenta de que Antonio priorizaba su comodidad sobre la justicia. En el receso, Javier confrontó sus pensamientos. ¿Había sido su vida una serie de elecciones cobardes? Casarse con María por presión familiar. Ocultar su amor por miedo social. El precio era alto, una familia rota. Una carrera en ruinas. Miguel, meanwhile, lidiaba con su propio conflicto. En casa, María le presionaba para que tomara partido. Tu padre nos ha mentido, decía. Pero Miguel la defendía, él también sufría. La división familiar era palpable. El abuelo llamó, exigiendo que Miguel se alejara de esa vergüenza. La sociedad española, aunque progresista, aún tenía bolsillos de conservadurismo, especialmente en familias tradicionales como la suya. Miguel investigó casos similares, hombres gays que salían del closet tarde, causando terremotos emocionales. Se preguntaba si la honestidad temprana habría evitado esto. Un amigo le confesó su propia lucha, y Miguel lo animó. Pero internamente se debatía, ¿revelar la verdad en corte salvaría a su padre o lo destruiría más? La segunda día del juicio trajo sorpresas. Un testigo inesperado. Un barman gay. Testificó sobre el acoso, pero evitó detalles personales. Javier sintió un atisbo de esperanza, pero el fiscal lo desmontó. Entonces, Miguel pidió hablar con el abogado. Sé por qué papá lo hizo, dijo.
El abogado dudó, eso expondría todo. Miguel insistió, es lo correcto. Javier. Al enterarse. Lo confrontó en privado, no lo hagas. Hijo. Protégete. Pero Miguel replicó, tú me enseñaste a luchar por la justicia. Era un momento de food for thought. Javier se dio cuenta de que su represión había enseñado a su hijo a ocultar. Y ahora Miguel elegía el camino opuesto. María. Al descubrir el plan de Miguel. Explotó. No arruines nuestra reputación. Gritó. Era el clímax familiar, años de mentiras saliendo a la luz. Javier. Destrozado. Admitió ante ella, te amé como pude. Pero no era suficiente. María lloró. Sintiendo la traición. Pero también comprendiendo el dolor de Javier. Decidieron una tregua temporal por Miguel. Meanwhile. Antonio envió un mensaje, lo siento. No puedo. Javier borró su número. Aceptando la pérdida. La traición lo fortaleció, decidió que, si Miguel hablaba, él lo apoyaría. El tercer día. Miguel subió al estrado. El juez lo miró con escepticismo, eres menor. Pero adelante. Miguel respiró hondo, mi padre no resistió sin razón. Estaba protegiendo a su pareja, Antonio, de un ataque homofóbico. La sala estalló en murmullos. Javier bajó la cabeza. Expuesto. El fiscal objetó. Pero el juez permitió continuar. Miguel describió los mensajes. ¿El secreto? Sin detalles gráficos. Papá ha vivido una mentira por miedo a la sociedad. Dijo. María se cubrió la boca. Lágrimas cayendo. El abuelo. En la audiencia. Se fue furioso. Era un momento de verdad cruda, Miguel pagaba el precio de la lealtad. Exponiéndose a juicios sociales. El testimonio cambió todo. El juez ordenó investigar al policía por posible prejuicio. Javier. Liberado bajo fianza. Abrazó a Miguel, gracias. Hijo. Pero el costo era inmenso, María aceleró el divorcio. La escuela de Javier lo despidió por escándalo. Y Antonio desapareció. Javier se mudó a un pequeño apartamento en Chueca. Empezando de cero. Reflexionaba sobre sus decisiones, ocultar su identidad había protegido a corto plazo. Pero destruido a largo. Miguel. Now. Enfrentaba bullying en el colegio. Pero también encontró aliados en la comunidad LGBT juvenil. En las semanas siguientes, la vida de Javier se convirtió en un laberinto de consecuencias. Liberado de cargos gracias al testimonio de Miguel. Pero marcado por el escándalo. Los medios lo retrataban como el profesor gay que ocultó su vida doble. Vecinos que antes lo saludaban ahora evitaban su mirada. Su familia extendida lo repudiaba, el abuelo le escribió, has deshonrado nuestro nombre. Javier. En terapia por primera vez. Exploraba su trauma, crecido en una España conservadora. Donde ser gay era pecado. Se preguntaba si su matrimonio con María había sido un error ético. Una traición a ambos. El precio de sus elecciones, una soledad profunda. Pero también una libertad incipiente. Miguel. Meanwhile. Navegaba su propio tormenta. En el instituto. Los rumores volaban, el hijo del profe gay. Algunos lo acosaban.
Otros lo apoyaban. Un grupo LGBT escolar lo invitó. Y allí encontró consuelo. Pero la presión familiar persistía, María. En proceso de divorcio. Alternaba entre ira y tristeza. Me robaste años. Le dijo a Javier en una reunión. Él aceptó, lo siento. Pero no podía cambiar quién soy. Era un diálogo doloroso. Lleno de matices éticos, ¿es correcto quedarse en un matrimonio infeliz por los hijos? Miguel intervenía, ambos sufrían. Su madurez crecía. Pero a costa de su inocencia. Antonio reapareció un mes después. En una cafetería. Quería verte. Dijo. Javier. Endurecido. Replicó, me abandonaste cuando más te necesitaba. Antonio admitió su cobardía, tenía miedo de perder todo. Era el clímax de su relación, Javier eligió terminarla. Reconociendo que el amor verdadero requiere sacrificio mutuo. La traición de Antonio lo había despertado, ahora. Javier buscaba conexiones auténticas en la comunidad gay de Madrid. Asistió a su primera marcha del orgullo. Sintiendo una mezcla de euforia y culpa por haber tardado tanto. María. Por su parte. Luchaba con su propia transformación. Amigas la apoyaban. Pero internamente cuestionaba su ceguera. ¿Cómo no lo vi? Se preguntaba. Empezó terapia. Explorando el impacto de vivir con una mentira. Decidió mudarse con Miguel a Barcelona. Para un nuevo comienzo. Te quiero. Pero no puedo perdonarte aún. Le dijo a Javier. Era un adiós amargo. Pero necesario. Miguel. Dividido. Visitaba a su padre los fines de semana. En una de esas visitas. Discutieron moralidad, ¿fue correcto que mintieras? Papá. Javier respondió, no. Pero el miedo es poderoso. Miguel aprendía que las decisiones tienen grises. No solo blanco y negro. El conflicto social se intensificó cuando el colegio de Javier rechazó readmitirlo. Citando valores tradicionales. Javier demandó por discriminación. Atrayendo atención nacional. Activistas LGBT lo apoyaron. Y Miguel testificó nuevamente, mi padre es un buen hombre. Reprimido por la sociedad. Era un acto de coraje, Miguel pagaba con aislamiento de algunos amigos. Pero ganaba respeto en otros. La demanda expuso hipocresías, España. Pionera en derechos gay. Aún albergaba prejuicios en instituciones. Javier ganó parcialmente. Recibiendo compensación. Pero no su puesto. El precio, exposición constante. Pero también un propósito nuevo como activista. En Barcelona. Miguel se adaptaba. Nueva escuela. Nuevos amigos. Confió en un compañero sobre su familia. Y encontró empatía. Pero echaba de menos a su padre. En una llamada, estoy orgulloso de ti. Dijo Javier. Miguel replicó, y yo de ti. Por finalmente ser tú. Era un momento de sanación. Pero las heridas persistían. María salía con alguien nuevo. Un hombre directo. Y Miguel se preguntaba si ella había sido víctima o cómplice en la negación. Javier. Solo en Madrid. Reflexionaba sobre el daño colateral. Su outing había forzado a todos a confrontar verdades incómodas. ¿Valía la pena? En una reunión con exalumnos. Uno le agradeció, me inspiraste a salir del closet.
Era un rayo de luz en la oscuridad. Pero el costo emocional era alto: depresión, insomnio. La terapia lo ayudaba a reconstruir. Meses después, la vida se estabilizaba en patrones nuevos. Javier trabajaba en una ONG LGBT, educando sobre salida del closet tardía. Encontró un nuevo amor. Un hombre maduro como él. Sin secretos. Pero las cicatrices permanecían: visitas esporádicas a Miguel. Un divorcio finalizado con María en términos civilizados. Reflexionaba sobre sus errores: priorizar el miedo sobre la honestidad había costado caro. Ahora, abogaba por transparencia. Pero reconocía los grises: no todos pueden salir sin riesgos. Miguel. En Barcelona. Florecía. Lideraba un club LGBT en su escuela. Inspirado por su padre. Pero lidiaba con resentimiento: ¿por qué no lo dijiste antes? En terapia familiar virtual. Discutían. Javier admitía: temía perderte. Miguel perdonaba. Pero el daño estaba hecho. Socialmente. Enfrentaba debates: amigos cuestionaban si outing forzado era ético. Miguel defendía: la verdad libera. Aunque duela. María. Reconstruyendo su vida. Encontró paz. Fuiste un buen padre. Pero un mal esposo. Le dijo a Javier. Ella databa. Y Miguel la apoyaba. La familia fracturada sanaba lentamente. Con vacaciones compartidas. Pero el abuelo nunca reconcilió. Representando la rigidez social persistente. Antonio. En un encuentro casual. Pidió perdón. Javier lo rechazó: tu traición me enseñó a valorarme. Era cierre: Javier elegía avance sobre rencor. En una conferencia. Javier compartió su historia: ocultar quién eres destruye más que revelarlo. Miguel. Asistiendo. Sintió orgullo. Pero internamente. Todos pagaban: Javier su carrera. María su confianza. Miguel su infancia estable. Al final. Javier se preguntaba si sus decisiones habían sido inevitables. La sociedad española evolucionaba. Pero el cambio personal era doloroso. Miguel. Ahora 17. Planeaba universidad. Inspirado en justicia. ¿Fue correcto que Javier ocultara su sexualidad por tanto tiempo? ¿Priorizando la estabilidad familiar sobre su autenticidad personal?